Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente en Diálogos de Frontera. Esta producción desde Cable Plus Televisión y que se transmite por la red Oriente TV con todo el apoyo de la Universidad Católica de Oriente, desde el Centro de Humanidades en la Facultad de Teología y Humanidades. Queremos darles la bienvenida. Y antes de saludar al Padre Raúl, en estos días hemos estado viendo, participando y escuchando mucho del tema del disfraz, de los disfraces, de los niños, los jóvenes y las fiestas alrededor de esto del disfrazarnos. Y queremos dedicar el programa en el día de hoy, ¿qué pasa en el ser humano desde el punto de vista antropológico, cultural, social, con el disfraz? ¿Por qué nos disfrazamos? ¿Eso será que tiene otra connotación? Tal vez que supera lo meramente comercial. Así que no se pierda nuestro programa, porque va a estar bien interesante para conocer un poco más del por qué y qué queremos expresar a través de la máscara del disfraz. Padre Raúl, bienvenido a Diálogos de Frontera. Muchas gracias, Jesús David. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme a quiénes invitó para este tema de los disfraces, un psicólogo, un etnólogo. A ver, ¿a quién invitó usted a este programa? Bueno, Padre, tenemos dos invitados muy especiales, que de cierta manera como que es otra línea de pensamiento muy interesante. Quiero iniciar con nuestra compañera Mariana Correa Ramírez. Ella es diseñadora gráfica, es diseñadora de vestuario y además es artista visual. Mariana, qué bueno que esté con nosotros. Bueno, cordial saludo. Yo también estoy muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable a usted por aceptar y estar con nosotros en Diálogo de Frontera. Nuestro segundo invitado es el doctor Johnny Alexander García. Él es filósofo. Voy a mencionar algunas de sus áreas de formación, pero es filósofo de base, es etnógrafo, sabe de etnografía y de educación etnográfica y además doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor, qué bueno tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias porque ya me voy habituando a estar acá en el programa y bueno, me encanta que puedan contar conmigo. Muchas gracias. Bueno, Padre Raúl, siempre es bueno y nos vamos enseñando que usted nos contextualiza desde la filosofía, desde la antropología. ¿Qué pasa con esto del disfraz? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo nos puede contextualizar y abrir el programa en el día de hoy? Bien, yo quisiera iniciar con estos puntos con respecto a lo de los disfraces. Lo primero es que el ser humano es alguien que quiere proyectarse y en algunos momentos lo que hay dentro no coincide con lo que hay fuera, o muchas veces también lo que hay dentro coincide con lo que hay fuera. Por tanto, hay un punto que tiene que ver con la proyección que cada persona tiene en su interior o en su ser, en su vida. Incluso el mismo término de persona proviene de máscara, donde hay un rol que la persona está jugando en el mundo social o en los términos griegos que era el teatro. Pero a la vez también el disfraz tiene que ver con un mundo cultural. Algunos psicólogos llegan a afirmar que los disfraces tienen que ver que hay algún mundo reprimido y que se quiere expresar, desinhibirse la persona en ese sentido. Otro tiene que ver también con el mundo cultural. Ya fuera de cámaras habíamos hablado en ese contexto de Pasto que existen los disfraces, el carnaval, que es una manera también cultural de manifestar la alegría, pero a la vez también se quiere presentar algunas costumbres o algunas raíces de diferentes culturas, de diferentes pueblos. Entonces este tema del disfraz tiene muchas miradas y que se necesita tener muchos puntos de vista para analizarlo.
Algunos momentos puede ser que el disfraz pueden tener algunos sesgos, pero si nosotros lo miramos desde una mirada artística, va a tener otras connotaciones, o desde la mirada cultural, va a tener también otras expresiones que tienen que ver con el ser humano. Gracias, Padre Raúl. Queridos televidentes, como han podido ver y escuchar, tenemos dos invitados muy especiales. Pero bueno, que sean ellos los que nos introduzcan en este primer bloque. E iniciemos con la primera pregunta, y es tratar de comprender el disfraz o la importancia del disfraz en la cultura. Esta pregunta va para los dos. Adelante, doctora Mariana. Bueno, yo creo que tenemos que partir de algo prescindible, y es que el vestuario como tal, sea el vestuario que utilizamos en nuestro cotidiano, en nuestro día a día, es una representación o una expresión de elementos simbólicos, ¿cierto? Cuando hablamos de elementos simbólicos, hablamos de poetizar el cuerpo y nuestra propia individualidad, nuestra propia identidad, ¿cierto? Entonces, cuando vestimos nuestro cuerpo, nosotros nos vestimos de simbología, de lo que somos, de lo que queremos comunicar al mundo. Es un lenguaje no verbal, así como la forma en la que caminamos, en la que miramos, en la que gestualizamos, ¿cierto? Todo eso comunica a la final. ¿Qué pasa con el disfraz entonces? El disfraz, digamos que nos abre un poco la perspectiva, porque ya se vuelve una representación de un carácter mucho más artístico, mucho más representativo, si así se quisiera, que quizás ahí ya empieza a salir una cantidad de aristas diferentes desde una mirada, quizás desde la representación cultural o desde galardonar ciertas cosas o ciertos elementos, o incluso para estas fechas, pues tener un día especial en donde quizás se permite un poco esa representación dentro de nuestro mismo cotidiano. Entonces, el disfraz es básicamente expandir un poco, dar un poco de territorio expresivo, simbólico, a nuestra propia individualidad, a nuestra propia identidad, y a su vez a la forma en la que queremos comunicarnos hacia el mundo, dentro del sentido estético. Qué interesante. Profesor Johnny, desde su perspectiva, usted que vivió inclusive con comunidades que el día a día tiene una parte de disfraz, y muy interesante porque Mariana nos habla también que la manera como nos vestimos pues expresa, ¿no?, los sentidos que tenemos nosotros al interior. Pero vos que sabes de etnografía, ¿qué pasa con el tema del disfraz en la cultura? Bueno, yo he compartido con comunidades indígenas en el contexto de Colombia, Perú y Chile, y hay una cosa muy interesante. Mariana resalta mucho en el disfraz lo artístico, lo estético, esa línea que es muy importante. Pero cuando uno convive con comunidades indígenas, uno se da cuenta que el disfraz, bueno, el vestuario como tal, ni siquiera es una representación meramente cultural, sino que es una mímesis de que el hombre necesita revestirse de lo que hay en la naturaleza. Entonces hay un eco y hay una apropiación, de los colores que hay en la naturaleza. Sí, si usted, por ejemplo, revisa las culturas guayú, en las culturas guayú normalmente hay ciertos colores como el rojo, que es muy vivo y que está también en los animales. Está, por ejemplo, en el pájaro uta. ¿Sí? Entonces, en las comunidades indígenas, la vestimenta es una representación, una mímesis de la naturaleza, y de hecho, las formas geográficas que se utilizan son una mímesis de la naturaleza también. Qué interesante lo que nos plantea Mariana y el profesor Johnny. Vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera para seguir comprendiendo un poco el por qué nos disfrazamos, el contexto de la cultura, las diferencias entre el vestuario, como muy bien nos lo narraba Mariana, y el tema de la condición simbólica, la naturaleza también, como nos lo plantea el profesor Johnny. Ya regresamos. Rumbo es un programa de becas de la Fundación Bancolombia que está dirigido a jóvenes rurales entre 16 y 35 años. Los requisitos para participar en esta convocatoria son, como lo mencionábamos, tener entre 16 y 35 años de edad, residir en uno de los municipios priorizados dentro de la convocatoria,
ser estudiante de nuevo ingreso o que ya esté con nosotros estudiando uno de los 9 programas de pregrados adscritos a esta hermosa iniciativa o uno de los 8 programas de nuestros técnicos laborales. El programa de becas incluye un apoyo de matrícula del 100% del costo de la matrícula, más un apoyo de sostenimiento dependiendo del análisis socioeconómico que se hace de la solicitud. La convocatoria va abierta hasta el 24 de noviembre y se pueden presentar diligenciando el formulario que está disponible en la página de la Fundación Bancolombia, www.becasrumbo.com. Les hacemos una invitación especial desde su universidad, la Universidad Católica de Oriente, la institución que cree que la vida se transforma a través de la educación, para que cada uno de ustedes vea en nuestra casa la posibilidad de transformar su vida a través de todas estas bellas oportunidades. El MBA Maestría en Administración es un programa que hemos diseñado y hemos creado con el fin de generar capacidades en el tejido gerencial de la región en torno a esos retos, desafíos que determinan la gestión de las organizaciones del futuro. Las empresas, las organizaciones se enfrentan a cambios importantes que tienen que ver con esta disrupción tecnológica, la crisis ambiental y unas transformaciones sociales sin precedentes que están impactando el mundo de la organización. Queremos traer a colación esos temas de frontera que están enfrentando a las organizaciones y que exigen de los líderes generar unas capacidades distintas y una mentalidad distinta en el marco de la transformación digital, las nuevas economías, las nuevas exigencias y demandas de los trabajadores en las situaciones de las organizaciones. Y para ello diseñamos un MBA constituido por un programa de 4 semestres en una modalidad presencial donde abordamos estos temas de frontera bajo unos diferenciales muy interesantes. Nuestro MBA se cimenta en varios aspectos diferenciadores. 1. Su propuesta formativa está hincada a temas de frontera en el mundo de la gestión. 2. Contaremos con profesores internacionales que nos acompañarán desde universidades aliadas para que nuestra práctica, nuestras secciones, nuestras áreas de clase, nuestras asignaturas sean mediadas por personas con experiencia en el campo empresarial. 3. Un plan de estudios flexible, con un componente flexible que nos va a permitir interactuar con cursos y universidades extranjeras. 4. Metodologías alineadas con esas pedagogías ágiles. Vamos a tener hackathons, bootcamps, en los cuales los estudiantes van a poder resolver retos gerenciales reales sobre la base de pedagogías ágiles, interactivas, que promueven la co-creación y la creatividad y el networking. 5. Vamos a tener la posibilidad de que los estudiantes realicen estrategias de movilidad internacional, donde amplíen sus conocimientos y generen estrategias de networking. Y finalmente, y no lo menos importante, los estudiantes van a poder realizar un proyecto capstone muy flexible, alineado a sus intereses y sus expectativas, donde resuelvan problemas reales de la organización, acompañados por expertos y practitioners de la universidad. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy hemos estado tratando el tema del disfraz, a propósito de estos días que alrededor de las familias, en las casas de la cultura, en los medios, en las redes, todo lo que va pasando en América Latina, inclusive alrededor del disfraz, pues hay veces lo hacemos de manera tal vez inconsciente, pero en otros tal vez con mucho sentido. Y por eso tenemos 2 invitados que nos ayudan a comprender un poco más desde lo antropológico, desde lo etnográfico, desde lo cultural, el tema del disfraz. Quiero iniciar en este bloque con el profesor Johnny con respecto a que nos indique los tópicos antropológicos y etnográficos del disfraz. Si bien él nos hizo la distinción entre vestuario, el día a día, que tiene un símbolo, también hay unas condiciones con relación al disfraz, porque hay una parte cúltica, hay una parte cultural, hay partes que son festividades, las cuales requieren disfraz. Entonces, qué bueno que nos cuente un poco esos tópicos antropológicos y etnográficos del disfraz. Bueno, la etnografía tiene algo particular y es que la etnografía no tiene el interés de plantear tal vez una perspectiva moral acerca de las prácticas culturales. Las prácticas culturales ya están dotadas de un sentido, ¿cierto? Y esas prácticas culturales tienen que entenderse en un contexto, en un ambiente X.
Precisamente ahora que estamos a puertas de celebrar Halloween o la fiesta de los disfraces, pues... O mejor dicho, que ya se celebró. Puede ser. Sí, Sí. puede ser que ya se haya celebrado en este contexto. Claro. Ajá. Entonces, que estamos en este escenario, pues, ejemplo, recordar que en el mundo celta, hace bastantes años, había una práctica que se hacía el 31 de octubre, no porque el 31 de octubre tenga una especialidad en sí muy trascendental, sino porque era, por así decirlo, una fiesta de la cosecha, ¿sí? Entonces era el momento en el que se cerraba una época del año donde se cultivaban las hortalizas y donde comenzaba el invierno, y con el comienzo del invierno pues no había la posibilidad de que el pueblo se abasteciera, ¿cierto? Pero aparte de esto, a nivel religioso, los pueblos creían que ese momento del año era muy significativo, porque aparte de que cerraba e iniciaba un nuevo año, era un momento en donde los espíritus podían entrar en el territorio, ¿no? Podían entrar al territorio. Entonces, ¿qué se hacía? Las personas se ponían un disfraz, se ponían máscaras y hacían grandes hogueras. Y a través de esas grandes hogueras, ellos lo que hacían era, a través del disfraz, increíble, mucha gente piensa que el disfraz es una forma de atraer el mal, pero estas personas utilizan el disfraz como una forma de ahuyentar el mal, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una de las cosas de las cuales tenemos que salir, ¿cierto? Siempre pensamos que el disfraz es una forma de conmemorar el mal, cuando es todo lo contrario, es utilizado. Ahora, así como nosotros hablamos de evolución a nivel biológico, también debemos hablar de evolución a nivel cultural. No hay ninguna práctica cultural que pueda permanecer virgen y que pueda de alguna forma contener todos los elementos, valores. Es así como esa práctica, que es una práctica de Irlanda, se desplaza a muchos lugares, principalmente Europa. Ejemplo, Cantabria en España, ¿cierto? Los españoles también tenían esa práctica porque tenían la conexión directamente con los celtas por todo el tema del mar. Pero luego, desplazamiento de irlandeses a Estados Unidos, esta práctica llega a Estados Unidos. Y miren una cosa de lo que les digo interesante. Esa práctica que está en el mundo celta es una práctica que también estaba en el mundo de los mexicanos a través de los aztecas y los mexicas. Había también una celebración de la muerte. Entonces mira cómo ya estamos mezclando dos cosas, estamos mezclando la cultura celta, estamos mezclando la cultura mexicana y esto va a tener un lugar de conexión que es Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Y ahora, el cristianismo tiene un deseo de que esta práctica cultural no sea una práctica meramente pagana o no sea una práctica que esté envuelta por algo oscuro, negro, y es así como el nombre Halloween realmente lo que hace referencia es a los santos, la noche de los santos o también la víspera de los santos. Entonces, lo que quiere la iglesia es revestir esta fiesta de elementos cristianos, cristianizar la práctica, y es así como hoy le llamamos Halloween, ¿cierto? Entonces, inicialmente como describir todos esos elementos y entender que lo que hay aquí es un elementos culturales, de la cosecha, de las relaciones, de los temores, de las supersticiones, todos esos elementos se juntan. Muchas gracias, profesor Johnny. Profesora Mariana. Bueno, por otro lado, yo sí quiero hablar un poco del tema del disfraz y el tema de la imposición de un vestuario caracterizado, por así decirlo, y es que sí o sí termina siendo un discurso de poder frente a la sociedad. Con discurso de poder me refiero a que tú caracterizas o personificas algo que representa algo en ese mundo que ya te está leyendo, ¿sí? Entonces, es interesante ver, si vemos a través de la historia, cómo el disfraz o la imposición de un vestuario en específico logra dar discursos de poder frente a la sociedad. Quiero que nos vayamos, por ejemplo, a la antigua Grecia, en el teatro greco-romano, cuando los actores se imponían máscaras grandísimas, que la máscara pues al día de hoy todavía sigue siendo un símbolo de disfraz. La usaban precisamente para representar la parte humana del hombre, ¿cierto? Para representar las acciones cotidianas, lo que sucedía en el mundo, en el pueblo, etc. Entonces, ahí también parte como todas estas culturas, o más bien estas representaciones desde el arte,
en donde el vestuario es un caracterizador importante al momento de dar un discurso, un mensaje y finalmente tratar de comunicar algo desde la forma en la que yo me caracterizo frente al otro. Muchas gracias, profesora Mariana. El tiempo corre rápido. Ya vamos para nuestro tercer bloque el día de hoy hablando un poco sobre el disfraz. Qué interesante, porque escuchando a nuestros invitados empieza como el tema de la caracterización, el tema de lo simbólico, el tema de una expresión, el tema de una identidad, el tema también, como el profesor nos lo planteaba, el profesor Johnny, cuando habla también de qué quiero evitar o alejar. Y una cosa que me llama mucho la atención, el ser humano está inmerso en la cultura, vive en una cultura la cual va a usar todo este tipo de expresiones precisamente para darse a conocer y que ha permanecido en el tiempo. Muchas veces nosotros conocemos las culturas es a partir de esos hallazgos y de esos vestigios, entre ellos máscaras y disfraces y demás. Ya regresamos en Diálogos de Frontera. Somos un colegio que se transforma, que vive y siente la pasión por educar. We are a school that transforms, that lives and feels the passion for education. Ahora estamos muy felices porque somos un colegio bilingüe nacional. We are so happy because now we're a national bilingual school. Acompáñanos a recorrer esta historia, que es también un sueño cumplido. Join us as we grow together through this journey, a dream come true. In 1997, Monsignor Alfonso Uribe Jaramillo School began offering education to young people and adults. And in 1999, we started offering services to young students and children, planting the first seeds for this great family. The Universidad Católica de Oriente, committed to the region's future, created the Language Center and the bachelor's degree in foreign languages. That was when a dream was born, to become a bilingual school. In 2014, we took the first step with the traditional kindergarten and a two-teacher model, one for the mother tongue and another for bilingual subjects. We also began intensive English classes organized according to language proficiency. In 2015, we adopted a bilingual approach in areas such as physical education, ethics, and arts, and trained our teachers to teach in English. And in 2018, we had all the required documents to get the National Bilingual Certification for primary school. In 2018, we inaugurated our San Juan Pablo Segundos campus, home to our preschool and elementary students. In 2019, after rigorous work, our 5th grade students completed their primary education in a fully bilingual process. That same year, our national and international camps began, giving our students the opportunity to live unique experiences in the United States, Canada, and England. In the United States, I had an experience that opened my eyes to the world. I attended summer camps and space camps with the NASA, which allowed us to share with people from all over the world and practice language. In Canada, we studied in local schools, we stayed with homestay, and we went to many different touristic places, like the Niagara Falls, Toronto, and others. In England, we had the opportunity to meet London and also to live as British students. It was a challenge to communicate with natives because of their accent and their pronunciation. In 2019, we began taking international exams such as FLIRS and TOEFL ITP, getting certifications that open doors for a student's academic future. In 2024, our school signed an important alliance with Catholic Virtual, a school in the United States.
offering our students the opportunity to obtain a dual diploma and access to universities abroad. In 2025, we achieved a historical milestone, the National Certification in Bilingualism, granted through the Resolution 0617 on July 25th. Today, we are an institution that shapes well-rounded students, academically strong, bilingual, and ready to face a globalized world. Now we are Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Bilingual School. Woo! We are Maúl School. El tema de los disfraces me parece a mí que también necesita hacer otro tipo de reflexión a partir de lo que le he escuchado a los invitados en este programa. La palabra disfraz hace referencia a desfigurar. Por decir algo, cuando una persona se quiere poner este tipo de disfraz, se está desfigurando a sí mismo o quiere desfigurar alguna crítica social a un personaje que exista. Como un ejemplo, alguien se quiere disfrazar, por decir algo, de Donald Trump. ¿Qué es lo que quiere desfigurar? A este personaje o que quiere proyectar. Ahí hay un punto que vale la pena tenerlo. Entonces, los disfraces también, en cierta manera, se van convirtiendo a nivel cultural en una forma de colonización. Aunque es una expresión cultural, también puede ser una expresión de una colonización cultural o de una crítica también cultural. Lo segundo que quiero plantear es esto, y es la mamá cuando quiere disfrazar al niño, ¿qué es lo que quiere pensar en el niño? ¿El niño sí es verdad lo que quiere o es la mamá la que está proyectando en ese niño que se disfrace de esa manera? Esos son como algunos puntos que se quieren hacer. Con respecto a lo que decía el profesor Johnny, y eso se está viviendo mucho en los Estados Unidos, como aparece la época de los disfraces del 31 de octubre y donde hay un encuentro supuestamente del espíritu de los vivos y el espíritu de los muertos, ya están haciendo más fuerza que el día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, disfraces con respecto que tengan que ver con santos. Porque los disfraces también están mostrando un modelo cultural. Cuando una sociedad o un grupo de niños, de jóvenes, se disfrazan, ¿qué referentes quieren tener o qué referentes quieren cuestionar? Ahí hay otro punto. Y lo último que quiero plantear, y es que a nivel social, los disfraces en una época de 31 de octubre, todas estas fechas eran de niños, pero últimamente ha adquirido también más fuerza los disfraces de los adultos. Ahí hay otra mirada que vale la pena sí tenerlo presente. Muchas gracias, padre Raúl. Como estamos en nuestro bloque de conclusiones, profesora Mariana, profesor Johnny, para los dos, como una conclusión, pero también ver por qué las expresiones actuales con relación al disfraz y también alguna invitación a las familias que por esta época estamos con todo el tema del disfraz. Bueno, yo creo que podemos empezar como a desglosar punto por punto. Si bien estamos hablando y nos hemos hecho muy inmersivos en el tema del disfraz como una expresión cultural, quiero profundizar un poquito más, y es que el disfraz responde, digamos, en la época actual en la que estemos hablando, responde un poco a la cultura popular de lo que se esté hablando en el momento, ¿cierto? Si bien, no sé, quizás hace unos años era popular el disfraz, qué sé yo, de policía, hoy en día el disfraz popular puede ser de un superhéroe en específico que esté siendo más aclamado, digamos, en la cultura popular del momento. Y está bien, yo creo que esas cosas como que también responden un poco al tipo de sociedad en el que estamos viviendo y de cómo nuestras familias, nuestros niños, incluso las personas adultas pueden llegar a participar de este tipo de eventos. Eso por un lado, y por el otro, creo que también las posiciones que nosotros tomamos frente al uso del disfraz terminan siendo también posiciones frente a la vida, ¿cierto? El hecho de yo disfrazarme de Donald Trump, ¿qué quiero decir con eso? ¿Cuál es mi posición frente a eso? Si es que es un acto de vanagloria o un acto de burla o por qué lo estoy haciendo.
quizás nos abre también la oportunidad o la posibilidad para repensarnos el mundo. Y siento que esa también es una invitación, de alguna manera, como a modo de conclusión. Estas épocas nos invitan o nos dan la posibilidad para ser creativos. Creo que también es una forma de jugar un poco con el imaginario nuestro y el imaginario colectivo, que podamos ir transformando como todas esas posiciones culturales y pues transformarnos a nosotros mismos de alguna manera, porque nosotros, al vernos como el otro, quizás no estamos invisibilizando nada de nosotros mismos, sino al contrario, estamos mostrando realmente quiénes somos. Muchas gracias, profesora. Johnny. Bueno, decir que la cultura tiene diversas interpretaciones, o sea, no podemos quedarnos con una sola interpretación. Yo creo que los culturalistas ya lo han dicho, con la imagen del guiño del ojo. Yo te puedo guiñar el ojo y puede ser una seña de que entre tú y yo hay un código, o le puedo guiñar un ojo a Mariana y la estoy coqueteando. Entonces hay miles de interpretaciones. Entonces lo mismo pasa con la fiesta de los disfraces, ¿cierto? Yo creo que hay que rescatar algo, y es algo que hay que rescatar, es que el disfraz en el niño tiene muchas facetas. Una de ellas es que en el niño hay inocencia, otra es que en el niño todo se ve bonito, entonces todo se celebra. Otra es, recuerden que cuando se pide dulce se canta una canción, ¿cierto? Y es una forma de festejar, de celebrar, de hacer parte la infancia de este momento, ¿cierto? El pedir dulces es una tradición milenaria que está en muchas culturas. Entonces yo creo que hay que intentar depurar, y bueno, y la cultura lo hace por sí misma, hay una depuración de sentidos y jalonar lo que nos sirve, ¿cierto? Porque como les digo, hay muchas cosas que cambian, ¿cierto? Por ejemplo, la misma calabaza, que hace honor a la calabaza de Jack, un personaje histórico celta que dicen que engañó al diablo 2 veces, y desde ese engaño, entonces, dentro de las hortalizas colocaban una moneda o colocaban una vela, como signo de retener al diablo o ganar al diablo, ¿cierto? La calabaza no la conocieron los celtas, pero es que cuando llegan a Occidente, cuando llegan a Norteamérica, se dan cuenta que la calabaza, que no existe ese tipo de hortaliza que ellos utilizan, y se utiliza la calabaza. Entonces, mire que todo va recombinándose, todo va cambiando, y yo creo que lo que tenemos que hacer como padres de familia, como personas también creyentes, es darle ciertos sentidos buenos a ciertas celebraciones, y yo creo que podríamos hacerlo también con esta celebración. Y termino con esto. Miren que de todas maneras la celebración es una parte importante de la vida, y esa celebración va mutando. Yo creo que incluso al día de hoy la celebración ha ido perdiendo fuerza y se ha fortalecido más entre los jóvenes y los adultos, ¿cierto? Que salen horas muy tardes, salen disfrazados, y que sus disfraces tienen un sentido: atraer la atención, mirar la creatividad, hacer una burla a ciertos personajes políticos norteamericanos o colombianos, que los hay en abundancia. Pero sí hay que revestir de nuevo significado siempre las celebraciones, porque la vida hay que festejarla. Muy bien, la vida hay que festejarla. Agradecemos a Cable Plus Televisión, a la Red Oriente TV, a la Universidad Católica de Oriente, el Departamento de Comunicaciones en cabeza de Luisa Fernanda, al Centro de Humanidades de la Facultad de Teología, a nuestros invitados, qué bueno que hayan estado con nosotros, realmente un programa muy interesante. Padre Raúl, muchas gracias por estar con nosotros en Diálogos de Frontera. Muchas gracias, y bueno, no se pierdan nuestro próximo programa. Recuerden que queda alojado en los canales de YouTube y en las redes de nuestra institución y de Cable Plus y la red este programa, para que lo puedan replicar. Creo que el mensaje de hoy ha sido muy preciso. Por eso queremos llevar estos programas a la familia, para conocer, para ampliar, para saber por qué hacemos las cosas. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.